Bueno, muy buenas noches a todos. Les habla Marcela Malagón de la Fundación Universitaria CIEO Unicio, vicerrectora del medio universitario, coordinadora de educación continua y permanente. Para nosotros es un gusto tenerlos esta noche en nuestros webinars, en nuestras noches de webinar los miércoles a las 7 de la noche. Ustedes saben, nosotros somos una universidad de posgrados en odontología. A nuestra universidad van odontólogos graduados a estudiar lo que son las especialidades de rehabilitación oral, implantología oral y reconstructiva, endodoncia, periodoncia, ortodoncia y gestión de servicios odontológicos. Bueno, es un placer tenerlos a ustedes siguiéndonos aquí los miércoles y es un placer estar aquí hoy con el doctor Raúl Murillo, gracias a la Fundación del Cáncer, gracias a Marisabel Suescún, que siempre está aquí con nosotros. Tenemos una alianza muy linda, la de la Fundación con la universidad. ¿Estás aquí, María Isabel? Sí. Sí, aquí estoy. Gracias, muy amable, Marcela, muy gentil. Bueno, entonces quiero presentarles al doctor Raúl Murillo. El doctor es médico, magíster en salud pública, especialista en salud internacional, doctor en oncología, PhD, director del Centro Javeriano de Oncología del Hospital Universitario de San Ignacio y profesor de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Es un gusto tenerlo aquí, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a María Isabel también por el contacto. Y bueno, para mí también es un gusto estar con ustedes esta noche. La idea es que vamos a hablar un poco de prevención del cáncer. Yo le pregunté a María Isabel cuál era el público que íbamos a tener y me dice que es un público mixto, que seguramente habrá algunos de los profesionales que están en la universidad, pero también seguramente familiares y otro tipo de personas que no tienen una educación en salud. Así que espero que la presentación que preparé quepa para todos y que podamos tener un rato pues, de diálogo en torno a este tema, que creo que es bien importante, que es lo que voy a tratar de mostrarles por qué es importante hablar de prevención del cáncer. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen Adelante, doctor. si la están viendo. Sí, señor. Ahora hay que aumentarle. Exacto, perfecto. Ahí estamos muy bien. Vale, ok. Entonces, lo que quiero presentar hoy en términos de prevención del cáncer es un trabajo que desarrolló la Organización Mundial de la Salud junto con la Organización Panamericana de la Salud, que es como la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, y la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la OMS, que es la agencia que se encarga de todos los trabajos de investigación relacionados con el tema de cáncer. Este es un desarrollo específico para la comunidad latinoamericana y del Caribe. Y yo tuve la oportunidad y el honor y la fortuna de ser parte del grupo de personas que invitaron a estas organizaciones a trabajar en el desarrollo de esta iniciativa que les voy a presentar esta noche. Pero antes de hablar en detalle de lo que es el contenido de ese Código Latinoamericano contra el Cáncer, me pareció importante hablar de algunas cosas básicas en relación con esta enfermedad que cada día nos afecta más. Y el primer elemento que me parece fundamental resaltar es que el desarrollo del cáncer tarda muchos años. Realmente ese proceso de transformación de las células cuando nos exponemos a un factor de riesgo usualmente arranca temprano en la vida y todo ese proceso ocurre de forma asintomática, ocurre de forma, voy a poner el puntero, discúlpenme un segundo, de forma que no nos damos cuenta que está ocurriendo ese proceso de transformación en nuestro organismo, el desarrollo de una enfermedad como el cáncer. Nosotros normalmente en medicina hablamos de dos momentos, digamos, en ese proceso de desarrollo. Un primer momento que denominamos periodo de inducción y que desde que arrancamos a tener la exposición a un factor de riesgo, el tabaco, como muchos lo conocen, o cualquier otro factor de riesgo, seguimos con esa exposición hasta el momento en que ya hay una transformación maligna de las células en nuestro cuerpo. Pero en ese momento esa transformación maligna de las células no se ha manifestado y allá arranca otro periodo que nosotros llamamos de latencia, en donde ya tenemos enfermedad, pero nosotros no sentimos que tengamos ninguna enfermedad hasta que de pronto ya aparecen síntomas.
Este tiempo tan prolongado nos genera bastantes retos en términos de poder establecer adecuadamente la relación entre esos factores de riesgo y el desarrollo de la enfermedad, pero también que cuando hacemos intervenciones preventivas nos toca seguir durante mucho tiempo las poblaciones que están en los estudios para poder demostrar que hubo una reducción del riesgo de cáncer. Eso hace que sea bastante crítico en el desarrollo de unas recomendaciones como las que tenemos, revisar con mucho detenimiento si la evidencia científica que existe alrededor de ese factor de riesgo de la enfermedad o alrededor de una intervención preventiva de la enfermedad realmente es suficiente como para generar una recomendación a la población general y a los profesionales de la salud. Entonces, este primer elemento me parece que es bien importante. El segundo elemento que creo que es fundamental es entender que el cáncer es un problema que aparece con muchísima más frecuencia en la vejez, en los adultos mayores. Ustedes ven, esta curva es la curva de la aparición de casos por cada 100.000 personas de acuerdo con la edad en la población colombiana. Y lo que ustedes ven es que es alrededor de los 50 años cuando se dispara la incidencia de cáncer tanto en los hombres como en las mujeres. En las mujeres un poco más temprano por el cáncer de cuello uterino, pero en general la población adulta, en la edad de la adultez media y los adultos mayores son los que más sufren de la enfermedad. Eso no quiere decir que no haya cáncer en los niños. Realmente también hay cáncer en los niños, pero es muy poco frecuente. A pesar de que es tan dramático, realmente es una enfermedad, por fortuna, que es muy poco frecuente en los niños. Y como ven, y ya lo expresé, es realmente una enfermedad de la vejez. ¿Qué cosas hacen que el cáncer sea prioritariamente una enfermedad de la vejez? Pues lo primero, lo que yo mencionamos en la lámina anterior, es que se necesitan tiempos de inducción y de latencia muy prolongados para que aparezca la enfermedad. Entonces, arrancamos la exposición muy temprano en la vida, pero finalmente se manifiesta esa enfermedad tarde en la vida. Pero el otro elemento que es bien importante para que se favorezca la aparición del cáncer en la vejez es que con la vejez nuestro sistema inmune empieza a fallar, no funciona de la misma manera y entonces todo el tiempo nuestro organismo está produciendo células anómalas, pero nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa, normalmente las elimina sin mayor problema. Y en la medida en que nos vamos haciendo viejos, tenemos más dificultad para eliminar esas células anómalas que produce nuestro organismo de manera permanente, de manera que no tenemos la misma capacidad de respuesta inmune y eso favorece también entonces que tengamos con mucha más frecuencia enfermedad en los adultos mayores. Esta lámina creo que es la que es bien importante para todos y es entender qué está pasando hoy con el cáncer en Colombia. Esto que se denomina riesgo acumulado de cáncer en Colombia es el porcentaje de personas que tendrán un diagnóstico de cáncer en las distintas edades que están representadas aquí. Y la lámina se ve muy bajita, pero si ustedes ven, la curva, perdón, se ve a un nivel muy bajito, pero si ustedes ven lo que esto representa es bien importante. Esto quiere decir en esencia que entre los 0 y los 84 años, los colombianos, un 30% de los colombianos en esos años, entre los 0 y los 84 años, un 30% de los colombianos va a tener en algún momento de su vida un diagnóstico de cáncer. Eso nos está diciendo entonces que la frecuencia de esta enfermedad es supremamente alta y para informarles, en Europa ese riesgo acumulado de cáncer es el 50%, o sea, el 50% de los europeos en algún momento de su vida, entre los 0 y los 84 años, va a tener un diagnóstico de cáncer. De nuevo, en la medida en que vamos haciendo más viejos, pues se va acumulando esa probabilidad y va siendo mucho más probable que tengamos ese diagnóstico. Pero esto habla de la importancia que trabajemos en el tema de prevención. Un elemento bien importante a tener en cuenta. Bien, ahora revisemos un poco qué es lo que causa el cáncer, qué puede causar la enfermedad. Y allí tenemos un conjunto, digamos, o varios conjuntos de factores que están relacionados. Algunos que se asocian con el medio ambiente en general, lo vamos a ver en detalle más adelante, o con exposiciones que se originan en la ocupación. Entonces, allí tenemos un grupo importante de factores de riesgo, vamos a revisar algunos de ellos. El segundo grupo importante de factores de riesgo están relacionados con lo que denominamos nuestros estilos de vida, nuestros hábitos, nuestras costumbres. A veces usamos sustancias tóxicas como el cigarrillo, consumimos alcohol o tenemos una dieta inadecuada. Todos estos factores los vamos a revisar también en detalle y también se relacionan con el desarrollo de la enfermedad, muchos de ellos. El otro grupo de factores de riesgo que es importante son las infecciones.
y vamos a ver que hay varios tipos de infecciones que pueden producir la enfermedad y tenemos que estar atentos a la posibilidad de prevenirlas o diagnosticarlas tempranamente y hacer un tratamiento adecuado. Y el siguiente factor, el siguiente grupo de factores que se relacionan con el desarrollo de la enfermedad son factores que denominamos constitutivos. Entonces, la herencia definitivamente es un factor que tiene que ver con el desarrollo de cáncer, pero vamos a ver que los cánceres heredados son muy poquitos. Ahorita vamos a verlo en una lámina siguiente. Y el otro factor es que a veces nuestro organismo produce hormonas que estimulan las células en su crecimiento y esto hace entonces que aumente la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Esto ocurre, por ejemplo, con el cáncer de mama. El cáncer de mama es un cáncer que básicamente responde a la influencia de las hormonas femeninas sobre la glándula mamaria, que hace que estas células de la glándula mamaria se reproduzcan de una manera importante, de manera que si el influjo de las hormonas femeninas es muy prolongado o es muy acentuado, eso hace que se favorezca el desarrollo de la enfermedad. ¿En qué mujeres ocurre eso, por ejemplo? Entonces, las niñas que arrancan su menstruación muy temprano en la vida, pues van a tener más tiempo de vida expuesto a las hormonas a las hormonas femeninas, o las mujeres que tienen obesidad y sobrepeso después de la menopausia, ese tejido graso produce hormonas también femeninas y entonces se siguen estimulando la glándula mamaria cuando ya no debería haber ese estímulo y eso también aumenta el riesgo de cáncer y hay varios factores que se relacionan con este tipo. O están las píldoras allí dibujadas porque también hay factores externos y vamos a ver también que una de las recomendaciones tiene que ver con no usar hormonas, suplementos hormonales externos que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad. Bien, entendiendo un poco cuáles son los posibles factores que desarrollan la enfermedad, también es importante tener en cuenta cuánto cáncer podemos prevenir, cuánto es realmente prevenible. Y en esta lámina lo que vemos es una representación gráfica de la proporción de cánceres que son heredados, que si ustedes ven, el color es casi que tenue, casi que no se ve, porque quiere decir que la proporción de cánceres heredados es realmente muy bajita. El cáncer implica un desarreglo de los genes, pero no necesariamente ese desarreglo es heredado, o sea, no viene de los padres a los hijos. Hay algunos tipos de cáncer que definitivamente tienen una herencia muy fuerte. Yo creo que cada vez se oye hablar más de que el cáncer de mama, hay un factor que todo el mundo le dice ya popularmente BRCA, es un gen que si se encuentra alterado, quiere decir que hay una transmisión heredada de alteración en ese gen y que puede aumentar el riesgo de los descendientes para el desarrollo del cáncer de mama. Ese es un ejemplo. Pero en general, no más del 5% de los cánceres realmente son heredados, o sea, vienen de la herencia. La proporción más importante que nos interesa el día de hoy son cánceres que se relacionan con factores externos. Entonces son cánceres que se originan en factores de riesgo que son externos y que podemos de alguna forma trabajar y tratar de controlar. Y decimos que más o menos un 30-35% de los cánceres se relacionan con esos factores externos. Entonces, si sumamos esos factores, cánceres asociados a factores externos y los cánceres heredados, estamos hablando más o menos de un 35-40% de los casos de cáncer, en donde conocemos el factor o algunos de los factores que pudieran estar relacionados con el desarrollo de la enfermedad. Pero si se dan cuenta, la mayoría de los cánceres en realidad vienen de factores internos que no tenemos claramente establecidos todavía. Es decir, que la probabilidad de prevenir el cáncer está en estos grupos de la herencia o de los factores externos, pero aquí en realidad lo que sigue jugando un papel muy importante es la detección temprana de la enfermedad para ver si podemos hacer un tratamiento que sea curativo y que pueda evitar la progresión de la enfermedad y que lleve al paciente a la muerte. Entonces, esto es bien importante porque nos habla de que no todos los cánceres son prevenibles, que de muchos de ellos conocemos los factores que podríamos trabajar, pero que sigue siendo un factor bien importante el diagnóstico temprano de la enfermedad para la mayoría de los tumores y las neoplasias malignas de los que padecemos. Bien, vamos entonces ahora sí a hablar de lo que es el Código Latinoamericano y Caribeño contra el Cáncer. El Código Latinoamericano y Caribeño contra el Cáncer es un sucedáneo del Código Europeo contra el Cáncer. El Código Europeo contra el Cáncer va en su cuarta versión, existe de hace más de 20 años y también fue un desarrollo de la IARC, de la Agencia de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿por qué un código latinoamericano si existe un código europeo? ¿Será que somos diferentes o por qué nosotros teníamos que trabajar en el desarrollo de un código latinoamericano que fuera diferente del código europeo? Y allí también hay algunas cosas que son importantes. Estos son los cánceres más frecuentes en Europa y en América Latina.
Y si ustedes ven la gráfica, hay cosas en las que nos parecemos. Por ejemplo, los cánceres más frecuentes, tanto en Europa como en América Latina, son el cáncer de mama y el cáncer de colon y recto. Pero si miran de allí para adelante, ya cambian las posiciones, no tenemos la misma frecuencia de enfermedad y hay algunos tipos de cáncer que son relevantes en América Latina, por ejemplo, el cáncer de estómago, pero que no son relevantes en Europa. Y al revés, hay tipos de cáncer en Europa que no son tan relevantes para nosotros, como el cáncer de páncreas o el cáncer de vejiga, ¿cierto? Entonces tenemos diferencias importantes también, si se dan cuenta en los porcentajes específicos, hay diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, para América Latina hay una proporción más grande de casos de cáncer de mama de lo que existe para Europa y hay una proporción más baja de cáncer de colon y recto. Entonces sí hay diferencias en el perfil de enfermedad que tienen los europeos y que tenemos los latinoamericanos y que tienen que ver en esencia con esos factores de riesgo que mencioné previamente que condicionan o que determinan la aparición de la enfermedad. Por esa razón, entonces, estas organizaciones que mencioné al principio se dieron la tarea de trabajar en el desarrollo de este Código Latinoamericano y Caribeño contra el Cáncer. Y algo bien importante que van a ver en el desarrollo de las diapositivas, de las láminas, es que el objetivo que se tuvo para desarrollar este código fue trabajar sobre la base de evidencia, ver qué es específicamente relevante para las poblaciones latinoamericanas, entender qué pueden hacer las poblaciones latinoamericanas sobre los factores de riesgo que se priorizaron, porque de nada serviría recomendar algo que realmente no está disponible en América Latina o recomendar algo que no es aplicable para América Latina. Por ejemplo, en el Código Europeo se hace una recomendación muy fuerte contra las cámaras de bronceo por el riesgo de cáncer de piel. Pero en América Latina no tenemos cámaras de bronceo, realmente no utilizamos ese tipo de cosas porque tenemos sol natural, entonces utilizamos el sol, pero allí también hay un riesgo, entonces la recomendación es diferente. En resumen, se recogieron 17 recomendaciones para ayudar a prevenir el cáncer en la población latinoamericana. Y otro ejercicio importante es que después de todo ese trabajo científico para entender los factores de riesgo y entender las intervenciones preventivas, se trató de redactar esas recomendaciones de manera que fueran entendibles por el común de la gente. No son recomendaciones redactadas para los profesionales de la salud, a pesar de que tienen todo el trabajo de búsqueda y de análisis de evidencia científica que hay detrás de ellas, son recomendaciones que se redactaron para el común de la gente y se hicieron varios ejercicios de prueba y de ensayo para ver si la gente entendía lo que les estábamos expresando. Como son para América Latina, van a haber algunos términos, no muchos, que a veces nos resultan extraños a los colombianos, pero que se encontró que pudieran ser más comunes a distintos países de América Latina. La primera recomendación, y creo que era de esperar, es no fumar. No fumar ni usar ningún tipo de tabaco. Ahora, si hay personas que fuman, es posible dejarlo. Es posible dejarlo. Puede que algunos tengan la voluntad suficiente, pero en otros casos se necesita ayuda profesional. Tanto no fumar como dejar de fumar reduce el riesgo de desarrollar cáncer de una manera importante. Y ustedes ven allí que hay una recomendación en torno a los cigarrillos electrónicos. La recomendación en torno a los cigarrillos electrónicos está en relación con lo que está demostrado ya y es que inducen al consumo de tabaco por parte particularmente de los adolescentes. Es decir, hace muy poco aparecieron, dije que se necesitan tiempos muy largos para demostrar la relación entre un factor de riesgo y el desarrollo de la enfermedad, de manera que aún no tenemos evidencia que nos muestre que los cigarrillos electrónicos están relacionados también con el cáncer, pero sí tenemos evidencia de que los cigarrillos electrónicos favorecen el consumo de tabaco y por eso creemos que es importante recomendar en contra de su uso. El otro tema importante y que se sabe muy bien es que no podemos estar expuestos al humo de tabaco, ni en la casa ni en otros escenarios, porque así no fumemos. Si estamos expuestos al humo de tabaco, estamos adquiriendo el riesgo que tienen los fumadores para desarrollar cáncer. Y fíjense ustedes que hay al menos 15 tipos de cánceres que se relacionan con el tabaquismo activo o pasivo. Así que esta es la primera recomendación que es muy importante en torno a la prevención de la enfermedad. La segunda recomendación dice literalmente mantenga o alcance su peso saludable a lo largo de la vida para ayudar a prevenir varios tipos de cáncer. En este caso, a pesar de que la asociación no es tan fuerte como en el tabaco, sí está claramente demostrado que el sobrepeso, la obesidad se relaciona con 12 tipos de cáncer que están representados en la gráfica y que van desde cáncer de cabeza y cuello, cáncer de tiroides, cáncer de mama, cáncer de estómago, de riñón, de endometrio y lo que ustedes pueden ver allí, los 12 tipos de cáncer.
Y un tema muy importante en relación con el control de peso es que subir y bajar de peso no cuenta como factor preventivo. Con mucha frecuencia las personas hacen dietas rigurosas que no soportan durante mucho tiempo, suspenden la dieta y vuelven y suben de peso, luego inician otra dieta, vuelven y bajan de peso, pero ese subir y bajar de peso se ha visto que no confiere protección contra el desarrollo de cáncer, y por eso la recomendación es clara en decir, mantenga, y si no lo tiene aún, alcance su peso saludable, pero manténgalo a lo largo de la vida, que es la forma en que va a ayudar a prevenir estos tipos de cáncer. No es subiendo y bajando de peso y haciendo dietas esporádicas como lo vamos a lograr. La cuarta recomendación tiene que ver con la actividad física. Y en este caso, la recomendación es hacer actividad física diariamente a lo largo de la vida. La actividad física, la actividad física moderada, y es lo que explico en un momento, se relaciona con una reducción importante del riesgo de desarrollar, cáncer de mama, cáncer de colon y recto o cáncer de endometrio en las mujeres. ¿Qué significa hacer actividad física diaria? La idea es que uno en la semana haga al menos 150 minutos de actividad física moderada. Es decir, no se necesita ser deportista de alto rendimiento, no se necesita ser del equipo de fútbol, ni del equipo de baloncesto, ni de ningún equipo. Sencillamente se trata de ser activo físicamente. Activo físicamente implica el tipo de actividades que están expresadas allí: subir, bajar escaleras, sacar a pasear el perro, caminar de forma vigorosa, bailar, subir a la montaña. Todas estas actividades pueden constituir lo que es actividad física moderada. ¿Y cómo nos damos cuenta si estamos haciendo actividad física moderada? Pues cuando hacemos actividad física moderada, podemos sostener una conversación, pero no de forma normal. O sea, tenemos la voz entrecortada porque la respiración no nos alcanza de manera natural y tenemos que hacer un esfuerzo adicional para poder sostener esa conversación. Si hacemos actividad física severa, no podemos conversar, solo podemos dar monosílabos, decir sí, no, si me preguntan algo, pero realmente difícil, va a ser difícil conversar. Si yo estoy haciendo actividad física y puedo tener una conversación tranquila, probablemente no estoy haciendo actividad física moderada y seguramente voy a tener que extender ese tiempo de actividad física no a 30 minutos diarios por 5 días a la semana, sino probablemente a 1 hora al día. Pero un elemento bien importante es que si ustedes ven la recomendación dice no solamente realice actividad física, sino limite el tiempo que pasa sentado. Y eso es bien importante porque resulta que uno podría hacer los 30 minutos de actividad física moderada al día, pero si el resto del día se lo pasa sentado, el efecto que había ganado con la actividad física se pierde por el sedentarismo. O sea que aquí son complementarios, ¿cierto? Y son independientes y complementarios. No basta hacer actividad física, sino que tenemos que evitar el estar mucho tiempo sentados, y normalmente de lo que hablamos es no pasar de más de 4 horas seguidas sentados sin hacer una pausa activa y reducir ese tiempo de permanencia sentado. La quinta recomendación es una recomendación un poco más amplia, pero que es bien importante porque normalmente en relación con la dieta se dicen muchísimas cosas. Escuchamos, vemos en WhatsApp montones de cosas, que la guanábana previene el cáncer, que la leche produce cáncer, y realmente la evidencia científica alrededor de la dieta es bastante complicada porque les expresé que teníamos que seguir durante bastante tiempo las poblaciones, así que lograr establecer esa relación entre dieta y cáncer no es un tema sencillo. Las recomendaciones que están allí recogen lo que existe hoy realmente de evidencia en relación con la dieta y el riesgo de cáncer. Y ustedes ven que hay recomendaciones en dos sentidos: recomendar consumir ciertas cosas que reducen el riesgo de cáncer, y se recomienda evitar otras cosas que aumentan el riesgo de cáncer. ¿Qué se recomienda consumir? Mayor cantidad de frutas y verduras que incluyan leguminosas como frijoles y lentejas, también cereales integrales, no los no integrales, ¿cierto? El pan integral, y hay que fijarse que realmente sea integral, o las tortillas de maíz y el arroz integral, en lugar de consumir los cereales refinados, que usualmente es lo que más consumimos. Entonces, esto se recomienda, y es importante resaltar que aquí no hay una recomendación por algún tipo de fruta o algún tipo de verdura, porque a veces los publicistas quieren hacer recomendaciones diciendo evite consuma las frutas rojas, que con eso reduce los riesgos de los cánceres de la sangre, porque son rojos. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base de evidencia.
La recomendación es general y no existe evidencia de una fruta o una verdura en particular, sino que hay que hacer una mezcla de ellas y eso es importante. Y ustedes ven aquí que las otras recomendaciones que siguen es evitar el consumo de ciertos alimentos que aumentan el riesgo de cáncer. El primero de ellos, el consumo de bebidas azucaradas. Lo mejor sería que bajemos nuestros alimentos con la ayuda de agua solamente, que no tomemos bebidas azucaradas. Los alimentos ultraprocesados como las golosinas, los cereales, todo lo que esté expresado allí, ojalá pudiéramos consumir alimentos naturales y preparados en el hogar en lugar de estar comiendo alimentos ultraprocesados. Y finalmente la carne procesada, como embutidos, salchichas, las carnes saladas, es importante reducirlas e igual que las carnes rojas porque incrementan el riesgo de cáncer de colon. Entonces, estos patrones de dieta se relacionan esencialmente con una mejoría o una reducción del riesgo de colon y un tema importante es el consumo de bebidas a temperaturas muy calientes. Realmente no es muy frecuente en Colombia, pero recuerden que este es un código latinoamericano. Y en el sur del continente, en Argentina, en Uruguay y un poco menos en Chile, se consume mate, té de mate a unas temperaturas supremamente altas. Y se ha visto que el consumo de bebidas muy calientes favorece el desarrollo de cáncer de esófago. ¿Cuál es la recomendación entonces? Que consumamos al menos 5 porciones de frutas y verduras. No estamos hablando de una fruta o una verdura en particular, sino una mezcla de ellas al menos 5 veces al día. La reducción en el consumo de carnes rojas y embutidos relacionados, la OMS en lo que plantea habla de que no consumamos más de 350 gramos a la semana. Eso se ve bien poquito y es bastante difícil de cumplir. La Asociación Americana de Cáncer, que en inglés es esto, American Cancer Society, recomienda no consumir más de 500 gramos de carnes rojas o de embutidos a la semana para reducir el riesgo de cáncer de colon. Y lo que mencionaba en relación con las bebidas calientes, lo que se recomienda es que no se consuman bebidas a una temperatura mayor a 60 grados centígrados. Esto, como mencioné, para reducir el riesgo de cáncer de colon y recto y reducir el riesgo de cáncer de esófago. Y traigo aquí la recomendación 7, que tiene que ver también con alimentación, y es el amamantamiento, fue el término que se usó aquí, pero nosotros hablamos de lactancia materna. Lactar a los bebés reduce el riesgo de cáncer de mama. Y además de eso, como lo expresa la recomendación, ayuda a controlar el exceso de peso en los niños y en esa medida también contribuye a reducir el riesgo de otros tipos de cáncer. Entonces, da la lactancia materna, cuanto más meses, mejor, para ayudar a prevenir el cáncer de mama y ayudar a controlar el peso de los niños. La recomendación número 6 es evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Ustedes ven aquí los tipos de cáncer que se relacionan con el consumo de alcohol. Los cánceres de boca y de la parte superior de la garganta, la laringe, el esófago, cáncer de mama, ya que el alcohol también se transforma en hormonas femeninas y termina estimulando la glándula mamaria. Esa es la razón por la que incrementa el riesgo, particularmente después de la menopausia, como expresaba antes, porque en la menopausia se supone que para el influjo de las hormonas femeninas sobre la glándula mamaria, pero la obesidad o el consumo de alcohol van a seguir estimulando la glándula mamaria cuando ya no debería ocurrir ello. Cáncer de hígado, por supuesto, y cáncer de intestino. Lo relevante en el caso de alcohol para cáncer es que no hay ningún nivel de consumo seguro. Probablemente ustedes escuchan para otro tipo de enfermedades de las que yo realmente no soy experto, que con tomar una copa de vino al día puede ser beneficioso. En el caso de cáncer no hay ningún dato que indique que consumir poco alcohol sea beneficioso o no tenga riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Cualquier consumo incrementa el riesgo de desarrollar cáncer, los cánceres que están relacionados aquí en la lámina. La recomendación número 7, perdón, de la 8, la 9 y la 10, la 7 ya la presenté, que era el amamantamiento. Las recomendaciones 8, 9, 10 y 11 tienen que ver con las exposiciones ambientales. Y allí hay varias cosas que son importantes. Lo primero es que obviamente tenemos que reducir la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad para ayudar a prevenir el cáncer de piel. Un tema importante en relación con eso, perdón, es que usar bloqueador sin reducir la exposición no reduce el riesgo, porque entonces muchas veces lo que hacemos es ponernos bloqueador y exponernos más tiempo del que deberíamos. Y se ha visto, de hecho, que el uso de bloqueadores de alta capacidad, de alto nivel de protección, termina favoreciendo un mayor desarrollo de cáncer de piel porque la gente se siente falsamente protegida en relación con ello.
La otra exposición que hay en América Latina y que no hay en Europa es la exposición a humos dentro del hogar, humos de distinta índole, que usualmente son obviamente más presentes en las familias de condiciones socioeconómicas más desfavorables y en el sector rural, en donde se cocina con petróleo, se cocina con leña y entonces se exponen a humo dentro del hogar que termina también favoreciendo el desarrollo de cáncer de pulmón. Un tema bastante importante para nosotros y que tampoco está en el Código Europeo contra el Cáncer es en relación con la contaminación del aire. Si existe alta contaminación del aire, hay que tratar de limitar el tiempo al aire libre. Pero hay un elemento importante también, y es que se ve dentro del desarrollo de la búsqueda de evidencia que hace la Agencia de Investigación en Cáncer, que hay un muy alto riesgo cuando habitamos a menos de 100 metros de fuentes fijas o fuentes móviles. Fuentes fijas son las fábricas que expelen humo y expelen contaminación muy fuerte, y fuentes móviles son, por ejemplo, las grandes avenidas o las avenidas altamente congestionadas en donde hay un tráfico automotor muy alto que genera muchísimas emisiones y genera muchísimas partículas en el ambiente. Si vivimos cerca de estos sitios, pues no solo hay que tratar de exponer, ¿cierto? O sea, cuando haya alta contaminación, alto nivel de contaminación, de exponernos al aire libre, sino tratar también de mantener nuestras ventanas cerradas para que ese aire contaminado no entre en nuestro hogar. Y esto es bien importante, ya que las ciudades de América Latina son altamente contaminadas y Bogotá está incluida dentro de esas ciudades con alto nivel de contaminación. Y la otra recomendación en relación con exposiciones son las exposiciones que se pueden producir en el trabajo. Y aquí también tenemos alguna diferencia en relación con la recomendación del Código Europeo, porque básicamente el Código Europeo recomienda usar los elementos de protección. Pero aquí discutimos mucho en el grupo de trabajo del desarrollo del código porque tenemos muchísimos trabajadores informales en nuestra población y esos trabajadores informales no tienen patrones ni tienen nadie que les diga cómo protegerse. Entonces, por eso la recomendación dirigida a la población es informarse si el trabajo le expone a sustancias que pueden producir cáncer. Pero tenemos otro problema en América Latina y es que hay muchos empleadores que no le entregan a los trabajadores los elementos de protección apropiados y por eso la recomendación dice exija y adopte las medidas de protección recomendadas. Es difícil esta recomendación porque hay más de 150 productos que pueden estar en el trabajo y que pueden estar relacionadas con el desarrollo de cáncer. Ustedes ven algunos de los ejemplos que estoy poniendo allí, los que trabajan como pintores, los que trabajan en el campo, en el área agrícola con pesticidas, los que trabajan en la industria del petróleo, los petroquímicos, los que trabajan en minas, los que trabajan en techos que puedan tener asbestos que producen un tipo de cáncer que se llama mesotelioma, que es en los pulmones, los que trabajan con soldadura, los que trabajan en el sector salud manejando equipos de rayos X o que generan radiación. Entonces, la exposición puede ser muy amplia y por eso es importante informarse y adoptar y exigir las medidas recomendadas en relación con el trabajo. Muchas veces las recomendaciones no son tan fáciles, no son tan sencillas de desarrollar. Y creo que saben a qué me voy a referir con esta lámina. En el año 2015, la IARC, la Agencia de Investigación en Cáncer y la OMS declararon el glifosato como probable cancerígeno. Y esto tiene que ver con la clasificación que hace la OMS de los niveles de carcinogenicidad, en donde básicamente la categoría 1 quiere decir que definitivamente, que no hay duda y que toda la evidencia científica soporta el que esa sustancia o esa circunstancia de exposición produce cáncer, es cancerígeno. Pero con el caso del glifosato, entonces se definió que no estaba en la categoría 1, sino en la categoría 2A. ¿Por qué? Porque había estudios en animales que mostraban con suficiencia la capacidad o el potencial cancerígeno del glifosato y se conocían los mecanismos biológicos por los cuales el glifosato puede producir cáncer, pero los estudios en humanos o no eran suficientes o no tenían muy buena calidad. Y a pesar de que haya los estudios animales, no quiere decir que los humanos respondamos necesariamente igual al glifosato que los animales. Y por ese motivo, a pesar de que había evidencia en favor de calificarlo como carcinógeno, la OMS decide que no está en la categoría 1, sino que está en la categoría 2A. O sea que es probablemente, muy probablemente cancerígeno, pero que no podemos afirmarlo con el 100% de certeza. ¿Pero qué genera eso? Un principio cautelar. Entonces, si yo creo que algo es probablemente cancerígeno, es necesario tratar de evitar la exposición, porque obviamente estoy con una probabilidad importante de desarrollar cáncer debido a esa exposición.
Sin embargo, si ustedes ven, no hay nada en particular en el código latinoamericano con toda la discusión que tenemos con el tema de cultivos de coca en relación con el glifosato, porque no tenemos ese nivel de certeza que se requería para poderlo incluir dentro de las recomendaciones. Ay, no Hace un tengo par idea. de años, la IAR también genera un informe sobre el Pero aspartame. es lo que quiere que siembren. Perdón un momentico, ¿está prendido el micrófono de alguien? Inés Botero, por favor, apaga tu micrófono. María Isabel también. Vale. Hace un par de años estaba mencionando, la IAR también genera un reporte sobre el aspartame, que es un edulcorante, es un endulzante supuestamente dietético, y lo ubica en la misma clasificación. Dice que es probablemente cancerígeno para los humanos. Y obviamente eso genera un problema grande porque hay muchísimos productos dietéticos que están endulzados con aspartame. La FDA, que es la Agencia de Alimentos de los Estados Unidos, declara que no es posible decir que el aspartame es cancerígeno, y la OMS responde precisamente: yo no estoy diciendo que sea cancerígeno, sino estoy diciendo que es probablemente cancerígeno. Pero eso también nos debería generar un principio cautelar en términos de tratar de evitar la exposición a un producto que se declara como probablemente cancerígeno, a pesar de que no esté incluido en las recomendaciones finales de algo como el Código Latinoamericano contra el Cáncer. Aquí viene otro conjunto de recomendaciones que se ve bastante amplio y bastante complejo y que tiene que ver con la infección y el cáncer. Hay varios tipos de infección que producen cáncer y aquí se resaltan los más importantes para la población latinoamericana. El primero de ellos es la infección por la bacteria que se denomina Helicobacter pylori y que es el causante principal del cáncer de estómago, y por eso es tan relevante para nosotros y no lo es tanto para Europa, como lo mostré en la lámina correspondiente. Pero tenemos también infección por el virus de la hepatitis B, que produce hepatocarcinoma. Tenemos infección por el virus de VPH, que lo vamos a revisar en detalle ahorita. Y tenemos también infección por el virus de la hepatitis C, ¿sí? Y finalmente tenemos el VIH o el SIDA, que el SIDA no produce cáncer directamente, pero genera un deterioro del sistema inmune del organismo que favorece ciertas infecciones que desarrollan cáncer, y la más común de ellas es un tipo de cáncer que se llama sarcoma de Kaposi, que lo produce el virus del herpes tipo 8, que normalmente no produce nada en los organismos de los humanos, pero que cuando estamos inmunosuprimidos sí tiene la capacidad de inducir este tipo de cáncer. De todos estos, yo resalto particularmente el virus del papiloma humano. Me parece muy importante. No sé si todos lo tienen claro, pero el virus del papiloma humano es la causa necesaria para que haya cáncer de cuello uterino. Esto es gracias al descubrimiento de una colombiana que se llama Nubia Muñoz, que es la única que estaba nominada al premio Nobel, la única colombiana o colombiano que estaba nominado al premio Nobel de Medicina, que logró establecer que el cáncer de cuello uterino requería de la infección por VPH para su desarrollo. Pero fíjense ustedes que no es el único cáncer relacionado con el VPH. En el caso del cáncer de ano, cerca del 90% de los cánceres están asociados con el virus del papiloma humano. En el caso del cáncer de vagina, cerca del 80%, en el caso del cáncer de pene, cerca del 50%. Si sumamos todos estos tipos de cáncer que están aquí, que son más o menos 7, el VPH responde por el 54% de los casos de esos 7 tipos de cáncer. O sea que estamos hablando de un cancerígeno muy importante. Y un cancerígeno que también, gracias al trabajo de esta colombiana, tiene hoy una estrategia de prevención, que es la vacunación contra el virus del papiloma humano. Vacunación que desafortunadamente en Colombia cayó en desgracia por lo que ocurrió en Carmen de Bolívar hace algunos años, que fue un mal manejo de información y un mal manejo probablemente por parte del gobierno en su momento, que hizo que la gente no se quiera vacunar o no quiera vacunar a sus niñas, porque la vacunación hoy es gratuita y se hace para hombres y para mujeres, para niños y para niñas entre los 9 y los 17 años, y desde el año pasado se hace con una sola dosis de vacuna. Así que aquí mi recomendación más importante en términos de infección y cáncer es que ojalá promovamos la vacunación contra el virus del papiloma humano. Pero esto no elimina las recomendaciones para los otros tipos de infección que están expresados en el Código Latinoamericano contra el Cáncer. Y terminamos, estas son las últimas recomendaciones que básicamente hablan, la recomendación 14 de no exponerse a productos hormonales exógenos. Eso, como les expresé previamente, favorece el desarrollo de cáncer de mama. Si lo hace, tiene que ser recomendado y orientado por un médico que sepa de este tema, porque muchos desafortunadamente tampoco lo manejan muy bien, y eso hace entonces que sea relevante consultar a un profesional que tenga el conocimiento adecuado para orientar una terapia de reemplazo hormonal o el uso de hormonas exógenas, porque eso puede favorecer el desarrollo de cáncer de mama. Y las otras recomendaciones tienen que ver
con los chequeos o la tamización. Entonces, básicamente la recomendación es entre los 50 y 74 años, tanto hombres como mujeres, hacerse una prueba para detección temprana de cáncer de colon. Y lo que hacemos en Colombia es una prueba que se llama prueba inmunoquímica, que no requiere preparación, porque hay otra prueba que se llama guayaco y que requería una dieta preparatoria. Esta no requiere preparación. Si hacemos la prueba inmunoquímica, la debemos hacer cada 2 años en ese rango de edad que se expresa allí. O también se podría hacer la colonoscopia, y la colonoscopia en Colombia se recomienda cada 10 años para detección temprana del cáncer de colon. O sea, es diferente si alguien tiene síntomas y necesita una colonoscopia. Aquí estamos hablando de una persona que no tiene nada, pero que va a ir regularmente a hacerse un examen para detección temprana del cáncer. En el caso de la mamografía, la recomendación es iniciar a los 40 años con el examen clínico de la mama, que debería hacerlo también personal de salud que tenga entrenamiento y que sepa hacerlo. No es el autoexamen no se recomienda para detección temprana, no sirve para detección temprana, o sea, el examen que se hace la misma mujer no sirve. Aquí es el examen que hace un médico que está entrenado para ello. Y a partir de los 50 años hay que hacerse la mamografía. La recomendación del código es hasta los 74 años, porque eso es lo que existe hoy de evidencia científica en el mundo. Sin embargo, en el Sistema de Salud de Colombia, la mamografía se cubre hasta los 69 años. Estamos en mora de actualizar nuestra recomendación para llegar hasta los 74 años, que es la edad hasta la que debería hacerse la mamografía. Y finalmente, si se tiene las mujeres entre 30 y 64 años, hacerse cada 5 años la prueba de BPH. Una noticia bien importante, la prueba de pH reemplaza la citología. No es que haya que hacer la prueba de pH después de la citología. La citología se hace, si la prueba de pH sale positiva, básicamente para reducir la cantidad de mujeres que tendrían que ir a colposcopia. Pero realmente si sale una prueba de pH positiva, podría ir a colposcopia directamente. Y una noticia importante, que era lo que iba a mencionar, es que la prueba de pH se puede hacer por autotoma, es decir, la misma mujer se puede realizar la prueba. Cada vez está más en boga esta técnica porque evita el que la mujer tenga que ir a un examen ginecológico. Si sale negativa, pues sencillamente se tiene que hacer la prueba a los 5 años y no necesita nada más. Si sale positiva, pues sí necesitará un examen ginecológico. El Hospital San Ignacio, que es donde yo trabajo, hace las pruebas por autotoma y sé que también Profamilia está haciendo ya las pruebas por autotoma en Bogotá. Todas estas recomendaciones que mencioné están contenidas en este documento. Hay miles de aplicaciones, pero la OPS particularmente, si ustedes escriben en Google Código Latinoamericano o en cualquier navegador, el que sea que utilicen, Código Latinoamericano y Caribeño contra el Cáncer, van a encontrar estas recomendaciones tal como se las expresé, probablemente con un poco menos de explicación de la que yo les estoy dando, pero allí están las recomendaciones y pueden ver en detalle el tema de la dieta o ver en detalle el tema de las infecciones y las recomendaciones que están alrededor de ello. Como yo sé que esta es una comunidad especial y que es una universidad que trabaja en posgrado de odontología, traje alguna información de esto que pudiera ser de interés particular para ustedes, y es en relación con el cáncer de cavidad oral. Entonces, este es el comportamiento del cáncer de cavidad oral en el mundo. Ustedes ven que es una enfermedad que es más frecuente en Norteamérica, en Europa, en el sur de Asia Central y en Australia y Oceanía. América Latina está en un nivel intermedio, no tenemos un riesgo tan alto de cáncer de cavidad oral como tienen estas otras poblaciones. Y en el caso de Colombia, estos son datos del Instituto Nacional de Cancerología. Ha sido tradicional desde hace varios años que se vea una incidencia de cáncer de cavidad oral más alta en la costa atlántica, pero también hay algunos aquí, por ejemplo, Santander aparece con una proporción alta. Santander es un departamento con una prevalencia de tabaquismo bastante alta. ¿Qué es lo siguiente que quiero mostrarles? Bueno, este es otro tema importante, de nuevo mirando un poco el riesgo. 50.000 millones de dólares para entrar a una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar. Pero Solita del Pilar, por favor, apaga tu micrófono. Qué pena, doctor. Tranquila, no te preocupes. De nuevo, también la edad de aparición del cáncer de cavidad oral, si ustedes ven, de hecho es un poquito más tardía, casi que a los 60 años es cuando se empieza a disparar la incidencia, y esto es importante para la recomendación que voy a hacer y que no está contenida en el Código Latinoamericano contra el cáncer. Los factores de riesgo para cáncer de cavidad oral, si los recogemos de todas las láminas que pasé previamente, son básicamente estos los que están contenidos allí, que señalaron el cáncer de cavidad oral como alguno de los efectos que estaban expresados allí. El tabaquismo es quizás el más importante, y el consumo de alcohol también es el otro factor de riesgo importante. También la infección por VPH, que lo mencionamos también,
y la obesidad. Son los factores de riesgo más importantes. Lo menciono ¿por qué? Porque hacer un programa de detección temprana de cáncer de cavidad oral con una incidencia baja probablemente no resulte muy costo efectivo, no sea muy apropiado. Pero lo que uno pensaría es que las personas que hayan tenido, que sean fumadores pesados, las personas que ingieran alcohol, quienes hayan tenido antecedente de una infección por virus del papiloma humano, sería importante que acudan regularmente para hacer un ejercicio de detección temprana de cavidad oral. Ahora, ¿qué implica la detección temprana de cavidad oral? De cáncer de cavidad oral. En esencia, es un examen de la cavidad oral que lo debe hacer el profesional en odontología. Pero no es un examen odontológico y eso es importante tenerlo en cuenta. Es un examen que requiere un análisis más detallado de la cavidad oral y que de hecho requiere palpación, como lo muestra, por ejemplo, el paso B, que está expresado aquí, ¿cierto? Que es palpar, ¿cierto? Detrás de los labios, palpar los carrillos, tratar de mirar debajo de la lengua, porque muchas de las lesiones se presentan debajo de la lengua, y mirar muy bien todo lo que es el espacio gingival, mirar el paladar alto, mirar el fondo de la cavidad oral. Así que no es un examen como el que normalmente nos hace el odontólogo, sino que es un examen específicamente para buscar cáncer de cavidad oral. Y esto deberían hacer las personas que tienen los factores de riesgo que expresé a fin de que se logre la detección temprana del cáncer de cavidad oral. Y sería muy bonito si una escuela de odontología trata de impulsar la tamización de cáncer de cavidad oral en las personas de alto riesgo. Bien, con esto yo termino. Quisiera resaltar esto que me parece importante y yo creo, definitivamente creo que si todos nos lo propusiéramos, tendríamos la posibilidad de combatir el cáncer adoptando las medidas que son apropiadas para que podamos prevenir el dolor y el sufrimiento de todas esas personas que están en riesgo de desarrollar la enfermedad y, como mostré, están en un proceso de crecimiento en nuestra población, pero también ayudando a aquellos que no están en riesgo de vivir una vida plena, de manera que eviten tener pruebas y tratamientos que son innecesarios. Pero quisiera esencialmente finalizar resaltando esto que me parece muy importante. Y es entender que el cáncer no puede paralizar el amor. De hecho, muchas veces lo potencia, paraliza, no lo paraliza, sino que potencia el amor. Yo creo que el cáncer no deberíamos dejar que el cáncer destruya nuestra esperanza y definitivamente no deberíamos dejar que el cáncer conquiste nuestro espíritu. Yo estoy seguro que entre todos podemos trabajar por combatir esta enfermedad que cada día nos agobia más y por eso resalto muchísimo la labor que hacen las voluntarias de conciencia con el liderazgo de María Isabel, porque creo que son de alguna forma unas heroínas en esta sociedad en donde muchas veces somos indolentes con las personas que padecen esta enfermedad o que están a riesgo de ella. Muchas gracias. Sí es, doctor. Muchas gracias. Gracias por Doctor su Murillo, intervención. doctor Murillo, para nosotros siempre es un orgullo contar con usted. Quiero poner de presente que el doctor Murillo es nuestro asesor para la selección de proyectos que Conciencia contra el Cáncer le da los fondos al Instituto Nacional de Cancerología. Lo conocemos de mucho tiempo atrás, fue uno de nuestros primeros investigadores cuando estuvo de director del Instituto Nacional de Cancerología, nos colaboró inmensamente y bueno, ahora sigue con nosotros. Entonces, le agradezco nuevamente el doctor Murillo por esta participación. Creo que fue muy ilustrativa para todos. Marcela, para ti también, gracias por la invitación y por darnos este espacio. Que tengan todos una feliz noche y gracias por su amable compañía a los que estuvieron presentes. Gracias, María Isabel. María Isabel. Maravilla. Y el doctor Murillo, una verdadera... Doctor, no sé si quiere que le pregunten, que le hagan preguntas, si alguien tiene dudas. Sí, si hay preguntas, no hay ningún inconveniente. Toda la mejor disposición para atenderlas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, acá hay chats. No hay preguntas tontas, por favor. No se queden con preguntas, que no hay ninguna pregunta tonta. Todas las preguntas son importantes y Tonto. todas las dudas son importantes. Doctor, muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo entré un poquito tarde. Soy una paciente oncológica ya a salvo, gracias a Dios, y quiero preguntarle por cuál es la incidencia, si se puede decir así, de la salud mental frente al cáncer, para que se pueda desarrollar un cáncer. Y gracias.
Bueno, esa pregunta es bien importante porque hay mucha información que nos dice que el estrés o que la depresión nos puede producir el cáncer. Como expresaba, es muy difícil establecer ese tipo de relación por los tiempos que se necesitan de observación, y entonces tendríamos que estar observando personas con depresión o con estrés por un tiempo muy prolongado. Pero sí hay cosas que nos indican que obviamente pudieran favorecerse, cosas que no son apropiadas. Los estados de estrés o los estados de depresión afectan el estado de ánimo de las personas y hace probablemente que adquieran conductas que no son favorables para la prevención de la enfermedad. Es sabido, pues muchas personas por el estrés pueden consumir alcohol, por el estrés pueden terminar siendo obesas. Entonces, sí hay una razón que muchas veces no puede ser necesariamente directa. También hay algunos estudios que han tratado de ver qué tanto influyen estos estados de ánimo o estados de la salud mental en la respuesta inmune de los organismos. Y hay estudios que muestran que la respuesta inmune se puede afectar por los estados alterados de salud mental. Sin embargo, no hay esa relación directa de la forma en que lo está preguntando. Pero yo creo que sí es importante, cada día es más relevante entender que la salud mental es parte de nuestra salud y de nuestro escenario de salud. Y independientemente de si yo puedo relacionarla directamente con el cáncer o no, creo que sí hay una relación mucho más clara con otro montón de enfermedades y problemas de la vida diaria, de manera que es importante atender la salud mental. De hecho, para adoptar conductas preventivas creo que también sería necesario. Vi una pregunta en el chat que no sé si puedo responder y es si los alimentos, bueno, no sé si esto responde a la pregunta que me estaban haciendo. Una pregunta en el chat que mencionaba si los alimentos quemados producen cáncer. Y realmente ha habido alguna investigación, los alimentos quemados generan un alto nivel de nitritos, se denomina ello, que han tratado de ver si se establece alguna relación con el cáncer, que no ha sido muy fácil de establecer tampoco. Lo que sí se ha visto y que no está en el código latinoamericano, porque lo discutimos mucho y ya no se usa, es que el conservar alimentos con sal, por ejemplo, que ocurría mucho en épocas antiguas o en las áreas rurales, o consumir alimentos excesivamente salados favorece de manera clara el desarrollo de cáncer de estómago. Este tipo de alimentos quemados se había tratado de investigar relación con el cáncer de estómago y definitivamente ha sido un alto contenido de nitritos que en teoría podría favorecer el desarrollo de la enfermedad, pero la evidencia, digamos, la evidencia empírica, la evidencia práctica, no ha logrado demostrar esa relación. Bien, doctor. Y tiene otra pregunta también. ¿Qué diferencia tiene la vacuna del VPH que da el Estado y la que es paga y cuál es la más recomendable? Ok. La vacuna de VPH que da el Estado es una vacuna que cubre contra 4 tipos virales, 4 tipos de VPH. 2 de esos 4 tipos virales pueden producir cáncer y son los más frecuentemente relacionados con el desarrollo de la enfermedad, que los números, pues no es necesario que se los aprendan, pero son el VPH 16 y el VPH 18. Se relacionan con todos los tipos de cáncer que mencioné en la presentación asociados al VPH. Y otros 2 tipos virales que no producen cáncer, pero que producen enfermedad benigna. Entre ellos algo que se llaman verrugas genitales, y digamos que esa es la vacuna que entrega o que suministra el Estado a la población. La vacuna que está en el comercio privado hoy es una vacuna que cubre 9 tipos virales. Cubre esos 4 que tiene lo que cubre el Estado y 5 tipos virales adicionales que producen cáncer. O sea, en total 7 tipos virales que producen cáncer y 2 que no producen cáncer sino enfermedad benigna. Sin duda, obviamente, lo ideal sería poder tener la vacunación con la vacuna no navalente, se llama esta, que es la vacuna que cubre 9 tipos virales, pero si no, es decir, si está esa posibilidad, pues obviamente tendríamos que tomarla. Pero si no, la otra vacuna, de todas formas, cubriendo esos 2 tipos virales, tiene una capacidad de reducir más o menos en 60% el riesgo de cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer. Buenas Gracias, noches, doctor. doctor. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Buenas noches, mi nombre es Constanza Estupiñán, soy odontóloga y trabajo en el sector público. No hago odontología, pero sí hago auditoría y veo con mucha preocupación que mis colegas no tienen el tiempo que se debería tener para hacer un buen examen clínico, que pues, si bien lo menciona el doctor, debería ser como muy aparte de lo odontológico, pues no se puede pasar por alto que hay pacientes que tienen mucho riesgo porque trabajamos en una zona de alta vulnerabilidad. La pregunta para el doctor es,
si montáramos una estrategia para esa detección temprana del cáncer de cavidad oral y disponemos de cirujanos maxilofaciales y una cirujana oral, el más idóneo me imagino que sería el cirujano oral, pero adicional a eso, ella debería tener un entrenamiento para eso, o ya por ser cirujana uno consideraría que tiene la capacidad de detectarlo. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es muy importante y por eso introduje el tema, entendiendo la comunidad a la que me estoy dirigiendo el día de hoy. Pero hay algo importante de entender y es que si hacemos una estrategia de detección temprana y la ponemos en personal muy especializado, realmente eso va a limitar el acceso de la mayoría de las personas que necesitan esa estrategia de detección temprana. Entonces, al contrario de lo que se piensa, cuando yo hablo de una estrategia de tamización, que es examinar regularmente personas que aparentemente están sanas, que no tienen síntomas, debería tratar de desarrollarlo no con personas, no con profesionales ultra especializados, sino con el personal de atención básica. Entonces sería con el odontólogo general. Y sí es importante que ese odontólogo que va a hacer esa tamización de cáncer oral esté adecuadamente entrenado para hacer un buen examen, que es un examen de búsqueda del cáncer de cavidad oral. O sea que no pienso que sea algo que se deba manejar por el ultra especialista, sino por el contrario, por el odontólogo general, pero sí es necesario que el odontólogo general tenga un entrenamiento apropiado para hacer la búsqueda de la enfermedad. Y eso debería complementarse con el hecho de invitar, que no ocurra de forma esporádica, si se le ocurre al odontólogo, si se le ocurre al paciente, sino que invitáramos sistemáticamente a las personas de alto riesgo para que hicieran esa revisión de la cavidad oral de manera periódica, por lo menos anualmente, que hicieran ese chequeo. Y eso ha mostrado que reduce la mortalidad por cáncer de cavidad oral en otros países en donde la incidencia es más alta. Gracias, doctor, muy amable. Muy bien, doctor. Antes de pasarle la palabra, hay dos personas que están esperando allí, pero la Aida Maritza pregunta, ¿la vacuna del VPH después de los 17 años tiene costo y hasta qué edad se puede aplicar? Sí, el gobierno suministra la vacuna gratuitamente hasta los 17 años. Por encima de los 17 años hay que pagarla. Hoy no está comercialmente disponible sino la vacuna no navalente. Es la única que está disponible comercialmente. O sea, la vacuna tetravalente la suministra el gobierno, pero comercialmente es difícil conseguirla, prácticamente no se consigue. La vacuna no navalente, eh, creo, o hasta hace un año tenía un costo aproximado de 550.000 pesos la dosis. Y hay una diferencia importante con la población adulta, con las mujeres. Y es que las mujeres adultas, si se van a vacunar, deben tener dos cosas claras. Uno, que es posible que la protección ya no sea igual que cuando se vacunan en etapas tempranas de la vida, porque esta es una infección supremamente frecuente. Es una infección que es diferente de las otras infecciones de transmisión sexual en varias cosas. Y una de ellas es que no se requiere una conducta sexual de riesgo. Más o menos lo que muestran los datos que tenemos es que el 80% de los humanos en algún momento de nuestra vida vamos a tener una infección por VPH. Lo único que se requiere para eso es tener vida sexual activa, o sea, no se requiere una conducta sexual de riesgo. De manera que en la edad adulta es posible que ya esté la infección y entonces la vacuna no va a ser eficaz. Esa es una posibilidad. No es que así necesariamente va a ocurrir, pero es posible que eso nos pase. Y lo otro que es importante es entender que en la edad adulta, a diferencia de los niños, se requieren las 3 dosis de vacuna, porque los niños responden mucho mejor a los estímulos inmunológicos. Era un poco lo que mencionaba al principio de la conferencia, y es que en la medida en que nos hacemos viejos, nuestro sistema inmune es más débil y entonces las mujeres adultas necesitan ponerse las 3 dosis de vacuna. ¿Hasta qué edad se puede poner la vacuna? La vacuna está licenciada hasta los 45 años de edad. O sea, hasta los 45 años de edad se puede poner la vacuna y es lo que está licenciado y es la evidencia clínica que existe que podría tener algún nivel de protección hasta ese rango de edad. Gracias, doctor. Wilson Hernández pregunta, ¿es posible acceder a la vacuna del VPH que cubre los 9 tipos sin receta médica? Sí, sí, los centros de vacunación que lo suministran, muchísimas de las clínicas privadas le están suministrando, el Hospital San Ignacio la vende también. Hay un centro de vacunación y allí en el centro de vacunación sencillamente van, pagan la vacuna y la vacuna se puede colocar allí. Gracias, doctor. No se requiere receta médica, para aclarar la pregunta. Sí. No se requiere. Ok. Jessica Martínez, ¿tienes una pregunta? Doctor Raúl, buenas noches.
respecto a la charla, no vi los vapeadores ni los cigarrillos eléctricos, evidencia científica o clínica. Para ahorita muchos pacientes casi jóvenes están asistiendo a nuestras consultas y son frecuentemente como consumidores de este tipo de, de dispositivos, se puede decir. Entonces, esa es mi pregunta, doctor. Sí, sí estaban las recomendaciones, de hecho estaba en la primera recomendación en relación con el no fumar. Mencioné en ese momento que hoy, como la introducción de los cigarrillos electrónicos es relativamente reciente, no tenemos el tiempo suficiente de seguimiento para decir con certeza que produce cáncer. Pero lo que sí sabemos el día de hoy es que el uso de cigarrillos electrónicos favorece la adicción al tabaco. O sea, con mucha frecuencia los chicos que usan cigarrillos electrónicos terminan adictos al tabaco y obviamente se desarrolla cáncer. De manera que la recomendación sí expresa claramente que no deberían usarse los cigarrillos electrónicos. Y lo que dice es verdad. De manera desafortunada, yo hago un taller en el primer semestre de medicina en la Universidad Javeriana y al final del taller pregunto quiénes usan cigarrillos electrónicos y casi el 80% del salón casi siempre levanta la mano. O sea, es demasiado frecuente lo que tenemos y eso está haciendo que se vuelva a incrementar la prevalencia de tabaquismo, o sea, el fumar, que se vuelva a incrementar en nuestros adolescentes y que seguramente va a llevar a un incremento nuevamente de varios tipos de cáncer. Bien, gracias, doctor. Luz Marina Arévalo también tiene una pregunta. Buenas noches para todos. Muy interesante su charla, doctor. Lo que yo quería era aportar mi experiencia. Soy sobreviviente de cáncer de mama. Fui diagnosticada hace 5 años en plena pandemia. No cumplía ninguno de los factores de riesgo, como me lo explicó en mi momento la oncóloga y como lo explicó ahoritica el doctor en su conversación. Digamos, el aporte mío es a que a pesar de que no tengamos un factor de riesgo como tal, no debemos descuidar nuestros controles médicos. Porque muchas veces la gente dice, ah, no, pero es que yo no tengo ningún factor de riesgo de esos, eso a mí no me va a dar, eso es para el que es gordo. Yo personalmente amamanté 3 hijos, siempre he tenido un peso saludable, un estilo de vida saludable y bueno, pues por cuestiones del destino y de la vida me tocó pasarlo. Pero entonces la recomendación es esa, ¿no? Que a pesar de que no tengamos los factores de riesgo, sí estemos muy atentos a nuestros controles médicos y a las mamografías y a las ecografías y las mujeres en nuestros controles ginecológicos. Gracias. Muchas gracias, Marina. Es verdad, tal como lo expresa, es necesario para los tipos de cáncer que están recomendados los chequeos médicos que están allí, hacerlo rutinariamente. Y eso es hacerlo sin que haya absolutamente ningún síntoma o un factor de riesgo en particular. La recomendación de centrar los factores de riesgo en cáncer de cavidad oral, por ejemplo, es por lo que es muy bajita la frecuencia de la enfermedad y buscarla en toda la población, pues probablemente no resulte costo efectivo. Pero lo que está diciendo usted es muy importante. O sea, si está recomendado el chequeo, hay que hacerlo independientemente si hay factores de riesgo o hay síntomas o no hay síntomas. Hay que estar allí con la frecuencia que se recomienda. Gracias, doctor. Y la última pregunta que tenemos aquí de Doris Lozano. En cuanto al cáncer de tiroides, ¿el paciente lo puede detectar por algún síntoma o signo? Esa pregunta es interesante. Si ustedes vieron en la lámina de América Latina, el cáncer de tiroides está tomando un lugar muy importante. Sin embargo, el cáncer de tiroides tiene una particularidad y es que en una proporción muy alta es un cáncer que crece de una manera muy lenta. O sea, el crecimiento de este cáncer es lento. Muchas veces uno de manera jocosa, que no debería hacerlo, dice que si algún cáncer le diera, ojalá fuera un cáncer de tiroides, porque como crece tan lento es fácil de detectar en un estado que todavía no esté muy avanzado. Entonces, normalmente, realmente lo que se encuentra con el cáncer de tiroides es un agrandamiento de la glándula o la percepción de un nódulo tiroideo. Y muchas veces, pues son los familiares los que dicen, oye, te estoy viendo algo raro en el cuello, ¿por qué no te examinas? Y terminamos con el diagnóstico de un cáncer de tiroides que usualmente se interviene de una forma adecuada a tiempo. La mortalidad no es muy alta.
no hay una recomendación particular para hacerse chequeos rutinarios para el cáncer de tiroides. Como dije, como crece tan lentamente, usualmente la detección a partir de los signos que son visibles o a veces de palparse, pues hace que podamos encontrar la enfermedad en un momento todavía adecuado para el tratamiento de ella. Muy amable, doctor. Y muy amable por entregarnos todo ese conocimiento tan enriquecedor para ayudarnos a prevenir la enfermedad y también a prevenirla en nuestros pacientes. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes de nuevo por la invitación, a Marisabel, a Conciencia, también por esta intermediación. Y bueno, y como dije, yo creo que si nos lo proponemos entre todos podemos combatir esta enfermedad, al menos en parte, para reducir tanto sufrimiento que nos está produciendo. Muchísimas gracias de nuevo. Así es, doctor, muy amable. Marisabel, tú querías hacernos una invitación o algo. Sí, claro. Quería comunicarles que el próximo 22 de febrero vamos a hacer una feria del libro. ¿De qué se trata? La feria del libro son libros que nos han donado y nosotros los ponemos a disposición de nuestros benefactores para que los adquieran y así recaudamos fondos para la investigación del cáncer. Entonces, están invitados si quieren venir. Estamos ubicados en la invitación que te mandé, no sé si la puedas poner. ¿La tienes ahí? Para A que ver, vean la dirección. miremos a ver si no también podemos hacer. Espérate a ver. A todos les puedo enviar por correo la invitación. Ok, yo creo que mejor para que así la tengan. Sí, a todos se lo podemos enviar, a todos quienes se inscribieron. Ok, perfecto. Y vamos a estar allí desde las 10 de la mañana hasta las 4. Pasen un ratico y se animan a adquirir algunos libros. Están excelentes. Hay libros en inglés, en español y para los niños también. Entonces, nos ayudarían muchísimo. Para todos, gracias por unirse y que pasen una feliz Gracias. noche. Gracias, Marisabel. Los espero entonces, los invito a nuestra próxima conferencia, miércoles 26 de febrero, osteonecrosis maxilar por medicamentos, un enemigo oculto. La va a dar el doctor Odel Chediak, el colega suyo, doctor Raúl. Un saludo muy especial para Odel, por favor, de mi parte. Doctor Perdón, Chediak. una pregunta, ya que están tocando pues todo el tema maxilar y demás. Y es que en el caso particular mío, y no soy solamente yo, estoy recibiendo un tratamiento para evitar la aparición nuevamente del cáncer que puede promover la osteoporosis, y para evitar el tema de la osteoporosis estoy recibiendo una inyección que se llama Prolia. Y hay que tener un gran cuidado con todo el tema maxilar, ¿sí? Cuando estamos recibiendo este tipo de medicamento. Entonces, sería como interesante si más adelante pudieran, porque uno como paciente queda, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? O sea, pero es un punto que uno realmente no tiene tan claro. Y me parece, pues como paciente me parecería muy interesante. Mañana mismo les llega la invitación de Marisabel Suescún de Conciencia de la Feria del Libro y mañana les llega también la invitación a esta conferencia de osteonecrosis maxilar por medicamentos que va a dar el doctor Odel Chediak el 26 de febrero. Entonces a todos les va a llegar por correo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Raúl Murillo, nuevamente, Marisabel, a Conciencia también, y que tengan todos muy buena noche. Igualmente, gracias.